Ok. Hola Fernando, somos la filial 19 de abril, ¿ya? Somos una filial... eh, perdona, antes de cualquier cosa, Fernando, ¿tienes algún problema con que grabemos esta sesión? No, ¿No? no hay Ninguno. problema. Perfecto, ya. Eh, de nuevo parto. Somos la filial 19 de abril, somos una filial de socios del Club Social y Deportivo Colo Colo. ¿Ya? Que básicamente busca rescatar la parte social del club, que se perdió, como tú sabes, con todo este tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿ya? Y básicamente nuestro objetivo es dar a conocer que Colo-Colo es más que 90 minutos de fútbol a la semana o cada fin de semana. Ya acercar Colo-Colo y los valores del club a los barrios, ya particularmente en el caso de nosotros, de nuestra filial, a Santiago Centro. ¿Ok? Tenemos 7 años funcionando la filial, ya nos hemos dedicado a recuperar parte de la memoria del club, ya homenajeando a exjugadores, participando de actividades que tienen algún grado de conmemoración histórica de la historia del club y eh, probablemente nuestros logros más importantes son el desarrollo de 2 escuelas deportivas autogestionadas y gratuitas en la comuna que son de fútbol y de básquet. Ya eso es probablemente el logro más importante que tenemos como organización social actualmente. Y dado que en la actualidad con el tema de la pandemia no podemos trabajar en estas escuelas por razones obvias, por las razones sanitarias, hemos generado estos espacios para ir conociendo a las personas que podrían representarnos a nosotros en el tema de la redacción de la nueva constitución. Y en ese espacio es que estamos invitándote a que nos cuentes eh, qué pasa en eh, cómo se podría dar esta situación de la reacción de una nueva constitución, que es primero un acontecimiento histórico para el país, y de alguna forma emulando la dinámica que tú tenías con el Atria en la plaza. ¿Ok? Ahora este Atria es en una plaza virtual. ¿Ok? Eh, entonces, me Claro. gustaría partir, Fernando, preguntándote por qué crees tú que es importante elegir bien a quienes van a redactar la nueva constitución y en ese caso, ¿qué es lo que puedes aportar tú en esta redacción? Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, ya la posibilidad de hacer conversatorios en las plazas está cerrada por la cuarentena y entonces la alternativa que queda es un medio como este. Eh, yo creo que el criterio fundamental que yo supongo, esperaría, que las personas que al votar tuvieran en mente es la, la visión constituyente del candidato, ¿no? Es decir, de lo que va a surgir de la elección, iba a decir la elección del 11 de abril, pero ya no sabemos, eh, va a ser una determinada composición de la Convención Constitucional. Y esa composición va a tomar ciertas decisiones. Quiero decir, el hecho de que la composición sea una en vez de otra va a implicar cuestiones respecto del contenido de la Constitución, de la nueva Constitución. Y la idea es que entonces esos contenidos van a ser decisión en realidad no de los convencionales, sino del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas, al preferir una determinada visión constituyente por sobre otra y al dar entonces mayor presencia en la convención a unas visiones constituyentes por sobre otras. Entonces, la cuestión fundamental, yo creo, es cuál es, dicha desde el punto de vista de cada ciudadano o ciudadana, cuál es la visión constituyente que yo quiero esté representada a mi nombre en la convención. Eh, yo soy parte de una lista, la lista Apruebo Dignidad, que en este tiempo de suspicacias y de desconfianza, yo creo que fue
el intento más exitoso, por no decir el único intento exitoso, de tender puentes entre, por un lado, movimientos, organizaciones o partidos políticos, y organizaciones y movimientos sociales, ¿no? La lista Apruebo Dignidad no es la lista del Frente Amplio ni la lista del PC, es la lista del Frente Amplio, más Unidad para el Cambio, que incluye al Partido Comunista y a la Federación Regionalista Verde Social, más Unidad Social, más Comunidad por la Dignidad, más otras organizaciones territoriales, como por ejemplo No Alto Maipo y otras. Y entonces, claro, habría sido mejor si esa posibilidad de convergencia entre lo político y lo social se hubiera logrado más, de modo de evitar fraccionamientos. Pero eso fue lo que se pudo hacer, y de hecho, creo yo, es decir, esta es una cuestión que yo observo nomás, es la única lista que tiene esta diversidad en su interior. Y en ese sentido, yo creo que fue un intento, bueno, fue un esfuerzo que hicimos desde el Frente Amplio y desde, por cierto, las otras organizaciones sociales y las otras coaliciones políticas que integran esa lista, para producir esa convergencia. Y es una lista que está inspirada por una visión constituyente común. Esto no quiere decir que cada miembro de la lista lo describiría exactamente del mismo modo, pero todos, de una manera u otra, comparten la necesidad de una nueva constitución que devuelva el poder al pueblo, el poder de decidir, entonces una institucionalidad política que responda a las demandas y necesidades sociales, como la que tenemos no lo hace, y que por otro lado sea más participativa, que asegure derechos sociales, que permita la recuperación de los recursos naturales, que permita una actividad más relevante del Estado en la orientación del desarrollo, etcétera. Esos son puntos que son comunes a todos los candidatos. En ese sentido, votar por cualquier miembro de la lista es votar por esa visión común. ¿Qué le agrega el individuo por el cual uno vota? Porque claro, con eso uno sabe por qué lista votar, por así decirlo, pero hay que votar por un individuo. Y yo creo que ahí importa la historia y la trayectoria de cada candidato o candidata, porque es esa historia o esa trayectoria la que da fe de lo que está diciendo hoy día. Yo no llego al tema constituyente a propósito de este proceso. Yo vengo hablando de la necesidad de una nueva constitución, y no solo hablando, sino también tratando de explicar, de difundir, de aunar, de empujar la necesidad de una nueva constitución desde hace como 15 años. Porque yo creo que yo siempre he dicho que la constitución actual era una constitución que estaba produciendo una creciente deslegitimación de todas las instituciones, precisamente porque configura una política que es incapaz de responder a las demandas sociales. Y desde por lo menos el año 2006, con el primer movimiento secundario, viene surgiendo y creciendo una demanda social de transformación que se manifiesta. El 2006 fue a propósito de la educación escolar, el 2008 fue, recuerdan, la primera manifestación en la calle contra una sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la píldora del día después, el 2011 fue primero Hidroaicén y fue después el movimiento estudiantil, el 2016 fue contra las AFP, no más AFP, el 2018 fue Mayo Feminista, y siempre va creciendo. Entonces, una sociedad que demanda transformaciones y una política que es incapaz de procesar esas demandas, significa que la sociedad y la política se van divorciando cada vez más. Y eso llevó al punto del 18 de octubre, en que, en mi interpretación, lo que ocurrió ese día y en los días posteriores fue que el pueblo simplemente salió a la calle y dijo no más. No más neoliberalismo, no más abuso, no más de esta política, no más AFP, no más neoliberalismo, etc. No más a esta constitución. Y en eso estamos. Entonces, yo creo que yo puedo llevar a la convención una óptica de defensa de esa visión constituyente, de la cual podremos hablar después si a ustedes les interesa, acreditada por lo que yo he venido haciendo y diciendo durante los últimos 15 años. Fernando, dentro de todo de este encuentro que nosotros estamos organizando,
recabamos preguntas de todos los de nuestra organización. Una de ellas, y que se repite bastante, es cómo la nueva constitución puede promover la participación de ciudadanos en organizaciones pequeñas como la nuestra, ¿ya? Y que de alguna forma se ven invisibilizadas hoy en día eh, con la constitución actual. Bueno, yo creo que eh, una de las cuestiones fundamentales que la Constitución necesita hacer, la nueva Constitución necesita, es solucionar o solucionar de raíz el problema constitucional que ha llevado a la crisis en la cual estamos. Y yo creo que el problema constitucional, como ya lo indicaba, es que crea una política incapacitada para tomar decisiones transformadoras. Y eso supone una política que sea vista por los ciudadanos y las ciudadanas como la medida de su empoderamiento. No como es hoy día, que la política es una especie de constante recordatorio del poder que no tenemos, ¿no? Con las marchas de No Más AFP nosotros nos enteramos de que nuestra opinión respecto de si convenía que hubiera o no AFP era totalmente irrelevante, porque fueron cientos de miles o más de 1 millón de personas marchando por las calles de Chile, haciéndolo bajo un gobierno socialista, y las AFP prácticamente no se enteraron del asunto. Y eso supone una política que sea vista como la medida de nuestro empoderamiento ciudadano, supone, por una parte, una serie de, o sea, una institucionalidad política nueva, distinta, que pueda llevar adelante transformaciones, y por otro lado, una política mucho más participativa, y mucho más participativa tanto a nivel nacional, temas como iniciativa popular de ley o plebiscitos revocatorios de leyes. Imagínense ustedes cómo habrían sido las cosas si después de que nos enteramos cómo se dictó la ley de pesca, hubiéramos podido hacer un plebiscito para derogar la ley de pesca, nosotros, los ciudadanos. Pero también de mayor participación a nivel local. Y esto tiene que ver no solo con organizaciones sociales locales, sino también con gobiernos locales, ¿no? Ah, yo creo que esa es una cuestión fundamental de la nueva Constitución, que busque modos de tener gobiernos locales más participativos, en los cuales las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones locales, tengan sean un espacio de acción ciudadana, por así decirlo, ¿no? Y que eso sea recogido por esa institucionalidad y que sea validado, ¿no? Porque, eh, 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 la verdad es que en términos de medidas concretas para lograr eso, más allá de esa finalidad que es importante, yo no tengo un conjunto de medidas, pero estoy totalmente dispuesto a conversarlo porque creo que el problema, lograr esa finalidad es una cuestión constitucional. Cuando hablamos de gobiernos locales, Fernando, hablamos, corrígeme si me equivoco en realidad, hablamos de mayor autonomía, por ejemplo, para las regiones. Para las regiones y para los municipios, sí. Ah, Y entonces que las regiones, desde luego, o sea, es necesario devolver poder a las regiones para que se hagan cargo de su propio destino. O sea, la situación actual, el régimen territorial, la organización territorial del poder en Chile es un sistema que no es del siglo pasado, en realidad es decimonónico. El grado de centralismo y concentración del poder es intolerable y es una de las grandes deudas de los últimos 30 años, que no haya sido posible avanzar en la dirección de la descentralización. Entonces, yo creo que la nueva constitución deberá devolver poder a las regiones, constituir a las regiones como agentes políticos que se pueden hacer cargo de su destino, y también a las municipalidades, más abajo, digamos, que el nivel regional, a nivel, digamos, directamente local. Yo creo que es necesario un municipio distinto, un municipalismo distinto, bajo la nueva constitución. perfecto. Perfecto. Yo no sé si tú estás enterado completamente o tienes conocimiento en específico de lo que de la ley de sociedades anónimas deportivas, que es un tema que particularmente a nosotros nos interesa como organización, a propósito del origen y la génesis de esta organización. Y si es así, ¿qué posibilidades ves tú de que, que esta ley sea modificada, considerando que llevamos varios años ya utilizándola?
todos los clubes deportivos están regidos por esas leyes de sociedades anónimas deportivas y hemos visto particularmente que es un fracaso, ha sido un fracaso tanto en términos deportivos como en la gestión de los clubes hoy. De hecho, los clubes deportivos dejaron de ser clubes sociales y básicamente son equipos de fútbol. No más. Eso. Sí, yo no, no soy especialista en la materia ni soy especialmente conocedor de ese tema, pero sí Ujú. veo el problema que tú indicas, o sea, el problema de una ley que con el argumento, porque ese fue el argumento que se dio en su momento, ¿no? De que hacer de los clubes sociedades anónimas eh, o crear sociedades anónimas deportivas que pudieran administrar los clubes, eh, iba a solucionar parte del problema de gestión de los clubes que existían antes de las sociedades anónimas deportivas. Eh, no clubes que no tenían cómo llegar a fin de mes, etcétera. Eh, pero claro, la manera en que se hizo fue transformar a los clubes en empresas. Exactamente. Um, y los clubes son mucho más que empresas, por cierto, son realidades sociales. Entonces, aunque yo no tengo una propuesta sobre el tema, porque como te digo, no lo conozco con suficiente detalle, yo sí creo que esa es una cuestión a la cual va a haber que ponerle eh, atención precisamente, porque es un ejemplo más de la mercantilización de la vida bajo el modelo neoliberal, o sea, transformar la vida en mercado. Um, y entonces ahí yo diría, organizaciones como las de ustedes, que sí están encima del tema y que sí están siendo o están viviendo las consecuencias de esta legislación de modo directo, yo creo que tienen una voz súper importante en cuanto a el juicio que merece la ley de sociedades anónimas deportivas. Si logró su finalidad de, eh, por así decirlo, regularizar la, eh, en particular a los equipos de fútbol, eh, y cuáles son las alternativas que podría haber. Yo creo que, que eso va a abrirse en algún momento, no sé si en el proceso constituyente mismo, pero sí en lo que venga después del proceso constituyente, porque yo creo que va a haber un proceso de... O sea, lo que yo espero es que la nueva constitución sea una nueva constitución de salida al neoliberalismo. Y parte de lo que va a haber que rediscutir en ese proceso de salida va a ser esta transformación de los clubes deportivos en empresas, en sociedad anónima. Eh, Dentro de algunas propuestas tuyas, algunas declaraciones que yo que he leído al respecto de que tú planteas, volviendo un poco al tema eh, de los regímenes, respecto del régimen político que tú planteas. Y en alguna parte leí respecto de que tú planteabas un parlamentarismo. ¿Podrías un poco desarrollar esa idea para que la entendamos? Sí, sí. Uh, en términos de regímenes políticos, hay, por así decirlo, dos modelos y variedades intermedias. Ujú. Esos dos modelos son presidencialismo y parlamentarismo. La característica fundamental del presidencialismo es que hay un presidente de la República que es elegido democráticamente, que tiene legitimación democrática directa, y hay un Congreso Nacional que también es elegido democráticamente, que también tiene legitimación democrática directa. Entonces, estos dos órganos, presidente y Congreso, tienen la misma legitimación democrática y es enteramente independiente una de la otra. Eso es un sistema, eso es lo que define a un modelo presidencial. Por contraposición, en el parlamentarismo hay solo una autoridad que tiene, un órgano que tiene legitimación democrática directa, que es el Parlamento, y el Parlamento elige, designa a un ejecutivo de su confianza. Eso quiere decir que en el parlamentarismo siempre tiene que haber coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque si no hay coordinación, el Ejecutivo simplemente cae el gobierno y se nombra un nuevo gobierno que sí tenga apoyo en el Parlamento. Por contraposición, en el presidencialismo, el problema central es cómo solucionar
el conflicto, cómo solucionar la situación en la cual el presidente está en conflicto con el Parlamento, con el Congreso, porque no tiene mayoría en el Congreso. Y cómo evitar que eso implique que el sistema político se tranque y se llegue a un impasse. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Imposibilidad de avanzar en un sentido u otro. Exactamente. La solución chilena, la solución tradicional para solucionar ese problema, porque ese es el problema característico del presidencialismo, como, digamos, dado que hay dos órganos con legitimación democrática directa e independiente, cómo solucionar el problema que ocurre cuando hay conflicto entre ambos. En algunos países, porque son países que tienen una tradición bipartidista. En países con tradición bipartidista esto tiene menos intensidad. No es que el problema desaparezca, y uno de repente, de vez en cuando puede ver ese problema en Estados Unidos, por ejemplo, pero cuando hay bipartidismo, el problema baja en su intensidad. Pero presidencialismo con multipartidismo es una receta para que esta situación de conflicto sea habitual. Y esa es la experiencia chilena. Es lo normal que el presidente no tenga apoyo en el Congreso, no tenga suficiente apoyo en el Congreso. Y entonces la solución tradicional chilena ha sido solucionar ese conflicto por la vía de dar al presidente medios para someter al Parlamento. ¿No? Por ejemplo, solo por ejemplo, una de las cosas que llevó a la crisis de la Constitución, que llevó a la crisis del 25, fue el conflicto entre el presidente y el Congreso, porque el Congreso se negaba a aprobar el presupuesto, porque exigía a cambio ciertas concesiones del presidente que el presidente no estaba dispuesto a hacer. ¿Cuál fue la solución que adoptó la Constitución de 1925? Bueno, la solución simple de que si el Congreso no aprueba el proyecto de presupuesto enviado por el presidente, entonces se entiende aprobado el proyecto enviado por el presidente. ¿No? Esa es una manera en que, por así decirlo, para solucionar este conflicto, el sistema le da la manija al presidente. Y eso, que se ha ido desarrollando como respuesta a ese problema estructural en la tradición chilena, lleva a lo que a veces es llamado el hiperpresidencialismo chileno, porque en la medida que se va concentrando en el presidente el poder para someter al Congreso, se va llegando a una suerte de hiperpresidencialismo. De hecho, y yo diría, esta manera de solucionar el problema ha mostrado ser ineficaz, en el sentido de que el problema sigue recurriendo, como lo prueba el hecho de que hoy día tenemos ese mismo problema. No, yo creo que para un país multipartidista o con cultura política multipartidista, ¿no? Piensen ustedes, el binominal era un intento de hacer de Chile un país binominal, perdón, bipartidista, ¿no? Y duró 25 años y se eliminó el binominal y en la elección siguiente ya afloró el mismo multipartidismo de siempre. Eso muestra que el multipartidismo chileno no es algo que pueda ser eliminado con ingeniería electoral, sino que es parte de las características de la sociedad chilena. Entonces, dado esas condiciones de multipartidismo y dado lo que yo creo que es fundamental para la nueva Constitución, que es que cree un poder político democrático eficaz, ¿no? Es decir, que cree una institucionalidad política que puede llevar adelante la agenda que es vencedora en una elección. Es decir, que si el pueblo decide apoyar un determinado proyecto político, ese proyecto político va a poder realizarse. Entonces, este problema de impasse es grave por eso, porque afecta la capacidad del sistema político para ser visto como eficaz en conducir las demandas ciudadanas. Esas dos consideraciones, la necesidad de un sistema, un régimen político que se haga cargo del fraccionamiento político característico chileno, por un lado, y por otro lado, de constituir un orden institucional eficaz, capaz de actuar, hacen que me llevan a mí a decir, para Chile lo mejor sería una fórmula parlamentaria, que asegurara que el gobierno tiene apoyo en el Congreso, en el Parlamento, por un lado, y que entonces elimina tanto el conflicto estructural del presidencialismo como la ineficacia habitual de los regímenes presidencialismos en condiciones de desacuerdo entre el presidente y el Congreso. Ahora, yo anticipo, pero esta es una mera predicción, que en la convención mucha gente va a decir no podemos llegar al parlamentarismo porque la tradición chilena, este argumento que yo encuentro bien peculiar, porque la verdad es que todo lo que hoy día es viejo, en algún momento fue nuevo. Así que decir,
no podemos cambiar el presidencialismo porque el presidencialismo es viejo, es un poco, yo creo, un poco absurdo, pero va a ser un argumento que va a pesar mucho, creo yo. Entonces va a ser difícil que lleguemos a una solución parlamentaria como, no sé, como España, Italia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido, es decir, Holanda, Bélgica, como toda Europa, con la excepción de Francia. Y entonces lo probable es que se llegue a alguna fórmula intermedia, y ahí algunos han dicho, algunos se han manifestado, por una fórmula semipresidencialista, como la francesa, en la cual se separa, se elige el presidente, pero el presidente es solo jefe de Estado y el jefe de gobierno es elegido por la Asamblea Nacional, por el Congreso. Entonces tiene ciertas características propias del presidencialismo, ciertas características propias del parlamentarismo. Pero yo creo, por las razones que yo daba, que todo lo que sea posible moverse en la dirección del parlamentarismo es una ganancia en las condiciones actuales chilenas. Bueno, además que la historia cada vez que se ha mencionado la posibilidad del presidencialismo se apela a que falló en la historia de Chile el régimen parlamentario. A ver, tenemos algunas preguntas de los asistentes. Eso no era parlamentarismo de verdad. De hecho, ¿Podrías desarrollar esa parte, por favor? sí, que no era parlamentarismo de verdad. O sea, ese era el presidente de la República era elegido, y el presidente no tenía una posibilidad que es característica del parlamentarismo, porque como el gobierno cae cuando no tiene apoyo parlamentario, antes de caer, por así decirlo, el gobierno puede forzar una nueva elección, de modo de apelar al pueblo para que el pueblo le devuelva un parlamento afín y así evite caer. Entonces, un parlamentarismo en que el presidente de la República es elegido democráticamente y que no tiene la facultad de disolver el Congreso y llamar a una nueva elección, bueno, en realidad no es un parlamentarismo. Yo diría, lo que se llama parlamentarismo era una forma un poco degenerada de presidencialismo. Perfecto. Fernando, tenemos preguntas. Sebastián, por favor. Hola, Fernando, mucho gusto. Sabemos que con los recursos naturales que tenemos en el país, ya sea el litio, el cobre en su mayor medida, si esto fuese en un 100% o un número bien grande, fuese del Estado, podríamos abarcar todo lo que tenga que ver con el tema de la salud, el tema de la educación y así muchos otros espacios para el desarrollo óptimo del país. Mi pregunta va en ¿cuál va a ser el mecanismo que por lo menos tú planteas dentro de la Constitución para que los recursos naturales vuelvan a ser del Estado? Yo, Sebastián, distinguiría ahí dos niveles. Uno es cuál es la finalidad que hay que conseguir. La finalidad que hay que conseguir es que el contenido económico de los recursos comunes, los recursos que son del Estado, se da en beneficio de todos. ¿No? Esa es la finalidad. De hecho, no sé si ustedes saben que la Constitución actual, vigente hoy, no la por venir ni la de Venezuela, sino la actual, dice que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible de todas las minas. Todas las minas, según la Constitución, son absoluta, irrenunciable e imprescriptiblemente del Estado. Y dice, pero perdón, ¿qué me perdí? Porque la minería está en buena parte privatizada. Pero ¿cómo puede estar privatizada si el Estado tiene, según la acción actual, el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible de todas las minas? Y la respuesta es una triquiñuela, una tinterillada, por así decirlo. El Estado tiene el dominio de las minas en concesión. Los particulares tienen derecho de dominio, ojo, no sobre la mina, sino sobre de su concesión, que, salvo desde el punto de vista jurídico, para todo el resto del mundo es lo mismo que ser dueños de la mina, ¿no? Entonces, se afirma pomposamente la propiedad del Estado sobre las minas y se permite la privatización, no de la mina, porque la mina sigue siendo, entre comillas, del Estado, sino del contenido económico de esos recursos. Entonces, yo creo que la finalidad, la nueva Constitución
debe asegurar la recuperación del contenido económico de esos recursos que son de todos. Y entonces viene tu pregunta, ¿cómo se hace eso? Y yo debo decir, yo respecto de cómo se hace, yo tengo una mente totalmente abierta, yo tengo una posición totalmente antidogmática. Algunos dirán, esto se hace nacionalizando. Esa es una posibilidad, de hecho. Otros dirán, esto se hace no por la vía de nacionalizar, sino por la vía de que haya un royalty de verdad, ¿no? Un royalty que permita al Estado apropiarse del contenido económico de esos recursos, de buena parte del contenido económico de esos recursos. Yo no tengo una preferencia de entrada. Lo importante es la recuperación del contenido económico de esos recursos. La forma en que se haga es una forma en que yo creo que está totalmente abierta a la conversación, a la discusión, a poder llegar a acuerdos, etc. A mí me importa menos la forma en que se haga que se logre la finalidad, que esos recursos que son de todos, su contenido económico se da principalmente en beneficio de todos. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? Yo tengo una pregunta. Gracias, Marco. Hola. Oye, en realidad tengo varias preguntas, pero en torno a dos temáticas. Lo primero tiene que ver con esta idea del parlamentarismo. Me da la impresión que para que eso, bueno, para cualquier opción que tengamos como forma de gobierno, en realidad también los partidos políticos tienen que cambiar a lo que son actualmente, al menos para que la ciudadanía tenga más confianza en ellos. Entonces, no sé hasta qué punto en la Constitución se pueden establecer como mecanismos para que los próximos partidos políticos que existan tengan una mayor representatividad, tal vez las elecciones permitan mayor incorporación de independientes, etcétera. No sé cómo es eso en la Constitución, si nos pudiera explicar. Y por otro lado, una pregunta como un poco más a corto plazo es, ¿qué tan terrible es, bajo tu percepción, qué tan terrible es que la derecha obtenga un tercio de constituyentes y en el fondo se haga realidad esta idea de que puedan bloquear todo? ¿Qué tan terrible lo ves tú? O tal vez ese escenario que yo estoy imaginándome como el más terrible, tal vez para ti no lo es. ¿Cuál sería el peor escenario en que nos podríamos enfrentar? Perdón por lo negativo, pero creo que hay que ponerse en toda la situación. Sí, por cierto. A ver, respecto a lo primero, tú tienes toda la razón. O sea, de hecho, no solo el parlamentarismo, como tú decías, esta situación en la cual nosotros vivimos, de profunda y radical deslegitimación de las instituciones políticas como el Congreso y de los partidos políticos, es insostenible, no es adecuada, o sea, es nefasta para Chile, evidentemente. Por eso yo creo que la cuestión fundamental, no la única importante, ojo, pero la fundamental porque es la llave que abre todas las demás, de la nueva Constitución, es precisamente relegitimar la política institucional, incluyendo el Congreso, el Parlamento, como se llame, y los partidos políticos. Y eso, creo yo, tiene que ver con dar vuelta el círculo vicioso que llevó al 18 de octubre, el círculo vicioso de deslegitimación que llevó al 18 de octubre y transformarlo en un círculo virtuoso. El círculo vicioso fue que la política era una política incapacitada constitucionalmente para transformar. Entonces se enfrentaba a demandas sociales de transformación y respondía de un modo que los ciudadanos consideraban cercano al engaño, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la foto famosa de la presidenta Bachelet con todos los demás a propósito de la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, que era la gran demanda del movimiento secundario? Y entonces se derogó la LOCE. Entonces la política, por así decirlo, decía, hemos respondido a la demanda ciudadana derogando la LOCE, y se publicó en vez la Ley General de Educación, la LEGE, pero poco tiempo después uno miraba la LEGE y se daba cuenta de que lo importante, la LEGE decía lo mismo que la LOCE, ¿no? Entonces, hay una institucionalidad política que no puede
dar cuenta de las demandas sociales. Y entonces los ciudadanos ven que la política no se preocupa de sus demandas. Y eso produce distanciamiento de los ciudadanos de la política. Y ese distanciamiento de los ciudadanos de la política hace que la política sea más incapaz de hacer transformaciones, porque la fuerza de la política para hacer transformaciones viene de la sociedad, ¿no? Entonces, más distanciamiento, más debilidad, más incapacidad para actuar con eficacia, entonces más distanciamiento, y eso lleva más debilidad, más incapacidad, más distanciamiento. Y eso es el círculo vicioso, creo yo, que terminó, que terminó produciendo la situación en la cual estamos hoy día. Y eso se puede transferir. Yo espero que la nueva Constitución cree un círculo virtuoso, en que la política habilitada para actuar puede mostrar que ahora puede hacer cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, yo creo que una cuestión decisiva es hacer que sea capaz de acabar con la AFP. Imagínense ustedes que la política de la nueva Constitución acabara con las AFP. Bueno, eso haría que los ciudadanos dijeran, esta política es distinta de la anterior, esta sí puede hacer las cosas. Y eso entonces significaría, no que por supuesto los ciudadanos y ciudadanas van a volver a estar enamorados de la política, no, este es un proceso, pero sí que van a estar dispuestos, van a estar dispuestos a mirar a la política para hacer transformaciones. Y eso le va a dar más poder a la política para actuar, y eso va a permitir que haga más cosas, y eso va a permitir que los ciudadanos se acerquen un poco más, etc. Entonces, yo creo que hay una cuestión profunda de la deslegitimidad que ha producido la Constitución tramposa, y que es fundamental que la nueva Constitución lo solucione. Además de eso, por supuesto, habrá que discutir reglas que se apliquen a los partidos políticos para evitar sus patologías más obvias, por así decirlo, ¿no? Que se conviertan en camarillas de las directivas, que dejen de estar informados por un proyecto político y pasen a ser máquinas, solo máquinas. En fin, eso también va a ser parte, creo yo, de la discusión en la Constitución. Y respecto de la segunda, yo no sé si ustedes escucharon un video de Pablo Longueira, en que Pablo Longueira decía que si sacamos 1/3 más 1 no va a haber nueva Constitución porque no va a haber hoja en blanco y nosotros vamos a poder bloquear. Bueno, yo les pido, piensen ustedes en lo que significaría eso. Eso significaría que con un poco más de 1/3 de los miembros de la Convención, la derecha, monolíticamente, porque tienen que ser todos los votos, para que sea más de 1/3, ¿no? Monolíticamente se va a pasar un año diciendo no, 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 no. Y como se pasa un año diciendo no, eso hace que el proceso constituyente fracase, en el sentido de que no vaya a producir una nueva constitución. O sea, yo creo que eso es una bravata de Longueira, porque yo creo que eso va a ser imposible de hacer. O sea, el costo que pagaría la derecha por hacer eso, en términos políticos, sería tan alto que sería similar al costo que pagó por apoyar a la dictadura, que hizo que por lo menos formalmente quedara fuera del gobierno por 20 años. Entonces yo no creo que sea razonable pensar que la derecha va a poder mantener una estrategia de monolíticamente decir que no a todo por un año para que no haya nueva constitución y continúe vigente la constitución de derecha. Entonces, como eso yo creo que no va a pasar, la cuestión que tú indicas se va a transformar en otra cosa, en que se van a discutir cuestiones y algunas cosas no van a juntar los 2/3. Entonces esas no van a estar en la Constitución. Es verdad. Pero ojo, primero que nada, eso lo va a poder hacer cualquier tercio, no solo la derecha, porque la hoja está en blanco, ¿no? Entonces nosotros podremos decir, por ejemplo, bueno, nos oponemos a... Y si nosotros nos oponemos y somos más de 1/3, entonces no va a haber autonomía del Banco Central. Y la derecha, por supuesto, se le cae el pelo con eso. Y entonces eso va a crear, creo yo, espacio para ir acercando posiciones. Está bien, aceptemos alguna forma de autonomía del Banco Central versus aceptemos también alguna forma de recuperación del contenido económico de los recursos naturales, por ejemplo. Entonces yo creo por eso que se va a crear en la convención espacio para ir llegando a una nueva constitución. Y lo que no tenga 2/3. Así que, perdón, imaginémonos, por ejemplo, que la derecha propone que el agua siga siendo privada.
eso por supuesto, yo anticipo, no va a tener 2/3. Muy mal nos podrá ir en las elecciones del 11 de abril, pero no van a haber 2/3 para privatizar el agua. ¿De acuerdo? Entonces, la nueva constitución no va a privatizar el agua. Supongamos que tampoco hay 2/3 para publificar el agua, para decir que el agua es un bien nacional de uso público. Supongamos, o sea que ahí la derecha bloquea y no pone eso. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese es el peor escenario, ¿no? El peor escenario es que hay bloqueo recíproco. Y la conclusión es, bueno, el agua no va a estar regulada en la Constitución. ¿Qué consecuencias se sigue de que el agua no esté regulada en la Constitución? ¿Quiere decir eso que el agua queda en un limbo jurídico sin regulación? No. O sea, hoy día no está regulada, por ejemplo, no sé, qué sé yo, la actividad aeronáutica no está regulada en la Constitución. ¿Quiere decir que no hay regulación aeronáutica? No, hay una ley que se llama Código Aeronáutico y que fija los términos de funcionamiento de la actividad aeronáutica. Si el agua no está regulada en la Constitución, bueno, el agua está regulada en el Código de Aguas. Y entonces después, en el momento siguiente de la nueva Constitución, podremos volver sobre el tema del agua al discutir un nuevo Código de Aguas. Y eso, de nuevo, le va a devolver a la política democrática la posibilidad de decidir. O sea, incluso en ese caso, en que porque hay vetos recíprocos la Constitución no logra avanzar, la consecuencia normal de eso va a ser dejar ese problema entregado a la política del día después. Que no es la política que conocemos hoy día, por supuesto, porque ese es todo el punto, la primera respuesta, ¿no? O sea, tiene que ser una política distinta. Y esa política, a través de esa política, nosotros los ciudadanos y ciudadanas vamos a poder discutir y decidir cómo queremos que sea la nueva regulación de agua. Por lo tanto, yo no creo que la regla de los 2/3 sea la mejor regla. Yo creo que es una regla que arriesga entorpecimiento, es verdad. Pero creo que en las circunstancias es poco probable que tenga un efecto especialmente nocivo. Desde el punto de vista de impedir la nueva constitución, claro, si la derecha tuviera 1/3 podría ser, pero eso es como tener un arma nuclear. El que tiene un arma nuclear se encuentra con que normalmente no puede ocuparla, porque si la ocupa, se acaba el mundo, ¿no? O sea, si la derecha bloquea todo y hace fracasar el proceso constituyente, lo que va a pasar no es que todos vamos a volver tranquilos al 15 de octubre viviendo bajo la Constitución del 80 cuando este país era un oasis. La Constitución del 80 ya fue desahuciada por 80% de los votos en plebiscito. Así que no hay vuelta a la Constitución del 80. Si el proceso constituyente fracasa, Chile va a entrar en una crisis política larga. Y eso, a eso yo me refiero, con que sería como usar la bomba nuclear. Entonces, que tengan una bomba nuclear no es tan grave, porque no pueden usarla, creo yo. Porque el costo para ellos de usarla es demasiado alto. Chicos, ¿alguna otra pregunta para Fernando? Yo tengo una, ¿Quién? Perdón. Agustín, Agustín, por favor. por acá. Bueno, primero que todo, hola Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Y voy a hacer una pregunta que quizás sea difícil de responder. Pensando en esta nueva constitución, cómo se llegó y viendo que el precio que mucha gente tuvo que pagar, gente que perdió ojos, gente que perdió la vida, gente que perdió la libertad, dentro de la nueva constitución, ¿hay algún plan para ver un nuevo manejo de toda esta policía corrupta? Ya sabemos todos los casos, miles diarios a veces que van pasando, de malas ejecuciones que han hecho, de retribuir en algo todos esos daños que se ha causado. O sea, yo creo que, como yo les decía al principio, yo creo que lo que caracteriza a la Constitución que tenemos es que creó un poder político que no puede actuar con eficacia para transformar, ¿no? Ese era lo que quería crear la Constitución y lo logró. Y eso se manifiesta no solo en las cuestiones más obvias, así como educación o pensiones, que es obvio, ¿no? O sea, cuánto tiempo llevamos hablando sobre la necesidad de un nuevo sistema de pensiones y no pasa nada. Se manifiesta también en Carabineros. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre la necesidad de refundar Carabineros? ¿Cuánto tiempo llevamos viendo montajes, corrupción, violaciones de derechos humanos en Carabineros, ¿no? Hace 2 años yo le escuchaba a José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior de Lagos, que le decían el Panzer a Insulza.
Y ustedes saben que un Panzer es un tanque, ¿no? Cuando le dicen tanque, es que se fija una meta y llega a ella pasando por arriba de lo que sea. Bueno, este tanque dijo hace 2 años, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solas desde 1990. Lo cual quiere decir, por supuesto, que se han mandado solas desde 1973. O sea, llevan 50 años mandándose solas. Eso es una demostración más de esta política incapacitada que creó la Constitución de los Chilenos. Y yo creo que una de las demostraciones, yo les decía que va a haber demostraciones iniciales de la capacidad, de que la política nueva es distinta cuando ella logre hacer cosas que antes no se podían hacer. Y una de ellas, por supuesto, es someter eficazmente al poder militar y de seguridad. Entonces, que Carabineros, yo creo que va a ser un test bien importante que es necesario una nueva policía, refundar Carabineros. Refundar Carabineros no en el sentido de fundar Carabineros de nuevo, sino refundar Carabineros, en realidad, refundar la policía, tener una policía distinta. Yo creo que eso va a ser totalmente fundamental. Y claro, yo creo que como parte del proceso constituyente, supongo que va a haber oposición a esto, así que yo no me puedo comprometer a lo que va a pasar al final, me puedo comprometer a las posiciones que uno va a asumir, ¿no? Por cierto, que el hecho de que el proceso constituyente se abrió gracias al sacrificio de muchos es algo que debería ser reconocido. Creo que tenemos espacio para una última pregunta. Creo que Eddie tenía una pregunta. Sí, hola Fernando, buenas tardes, qué gusto Hola. poderte tener, un orgullo. Oye, ¿qué opinas tú respecto de el Tribunal Constitucional y si esta nueva constitución debería tener algo al respecto? Yo me imagino que la derecha va a buscar algún mecanismo para poder bloquear y hay que tener esas respuestas también. Gracias. A ver, del Tribunal Constitucional, yo diría, uno, lo que hoy día hay no puede seguir. O sea, lo que hoy día hay es un Tribunal Constitucional que ha sido tóxico para la democracia, porque se ha transformado cada vez más desembosadamente, cada vez más manifiestamente en una mera tercera cámara. Entonces hoy día en realidad no tenemos Tribunal Constitucional, tenemos un sistema tricameral. Y yo diría eso porque no volvemos a un sistema bicameral o todavía mejor a un sistema unicameral. Entonces, lo que tenemos hoy día no puede seguir. Yo en términos académicos, yo vengo diciendo desde las primeras cosas que yo publiqué por allá por el año 92, que yo creo que la idea de un tribunal constitucional no resulta, o sea que no sirve, porque termina convirtiéndose en una tercera cámara. Por consiguiente, mi opinión es que es mejor que no haya tribunal constitucional. O sea, habrá algún tipo de control en casos particulares de vuelta a la Corte Suprema, como era antes de 2005, y no hay ningún órgano que tenga la posibilidad de declarar inconstitucional una ley en general. Eso es lo que yo diría. Esa sería mi postura. Sin embargo, yo, de nuevo, esto también es una mera predicción, como la que yo hacía antes sobre el parlamentarismo. Esto es una mera predicción. Yo predigo que en la Convención Constitucional va a ser fuerte la idea de que si nos damos una nueva constitución, esa nueva constitución, no esta, esa, debe ser protegida por algún órgano. Porque hay que aceptar, es verdad, que tribunales constitucionales no hay solo en Chile, no es un invento chileno. Existen en prácticamente en muchos otros, no en todos, pero en muchos otros países que tienen democracias bastante dignas, digamos. Esas dos cosas hay que proteger a esta nueva constitución que nos estamos dando, por un lado. Y tribunales constitucionales que no son tóxicos existen en muchos otros países, yo creo que va a ser en los hechos, y como les digo, esta es una mera predicción, va a ser en los hechos fuerte la idea de que haya un tribunal constitucional, o algo parecido. Pero a mí no me aflige demasiado, aunque esta no es la posición que yo voy a llevar, no me aflige demasiado, porque yo creo que hay mucho espacio para tener algo como un tribunal constitucional configurado de un modo suficientemente distinto a lo que existe, como para que no se transforme, al menos no como en una tercera cámara.
Claro, mi opinión académica va a seguir siendo que en el mediano y largo plazo vamos a volver a tener el problema. Pero ese mediano o largo plazo puede ser suficientemente largo como para que podamos ir viendo en el camino. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tipo de cosas estoy pensando yo? Primero, un tribunal que no tenga competencia preventiva. Competencia preventiva es competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley durante su tramitación. Ese momento, el momento de la tramitación de un proyecto de ley, es el momento más álgido del conflicto político. Recuerden ustedes el conflicto sobre la ley de aborto en 3 causales. Durante la tramitación, la acusación era ustedes que quieren ser asesinos de niños, esta es una ley que permite matar niños, etcétera, y todas esas hipérboles, ¿no? Y ahora, o sea, ¿este gobierno en algún momento pensó la posibilidad de enviar una ley para derogarla? No. ¿Por qué? Porque ya se dictó, ya tuvimos esa discusión, las 3 causales ya son como de sentido común. Entonces, si hoy día la cuestión de la constitucionalidad del aborto, la ley de aborto en 3 causales surgiera, sería mucho menos divisivo que cuando se hizo durante el proceso legislativo. Entonces, yo creo que tener un tribunal constitucional con competencia preventiva es un grave error. Por eso, salvo algún caso específico de Francia, no hay tribunales constitucionales con esta competencia. Yo se la eliminaría de cuajo. Segundo, yo diría el Tribunal Constitucional para decidir contra una ley tiene que tener una mayoría calificada. Se supone que son expertos en derecho constitucional, que los expertos se pongan de acuerdo. No puede ser que por un empate puedan declarar inconstitucional un proyecto que ha sido aprobado por el Congreso. Si quieren declarar inconstitucional un proyecto aprobado por el Congreso, que sea por 2/3 de sus votos. El caso de la mayoría calificada en el tribunal vale porque se supone que son expertos, como no vale para el Congreso, para la ley, etc. Y tercero, yo diría, hagamos imposible que los agentes políticos puedan hacer cálculos estratégicos acerca de la correlación de fuerzas al interior del Tribunal Constitucional. Cuando el gobierno decidió ir al Tribunal Constitucional para impugnar el segundo retiro del 10%, no fue porque tenía un buen argumento, no tenía ningún argumento. Fue porque sabían que estaban en el Tribunal Constitucional, la derecha está, según el caso, 7-3 o 6-4 en el Tribunal Constitucional, y entonces podían incluso darse el voto y todavía ganaban, que fue lo que pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa si los agentes políticos no pueden hacer ese cálculo? ¿Y cómo podrían no poder hacer ese cálculo? Ejemplo, esto no es una propuesta, esto es un ejemplo. ¿Qué pasa si pensamos en un tribunal constitucional que en vez de tener 10 miembros tenga 100 miembros? 100 miembros y que cuando se presenta un caso, después de que se presenta un caso, se sortean cuáles son los 9 que lo van a conocer. ¿Te das cuenta? Así el presidente, los partidos políticos, la oposición, el gobierno, no podrían hacer cálculo de decir, estamos 6-4, estamos tanto a tanto, nuestra bancada es más grande o más pequeña. No podrían hacer ese cálculo. Y tendrían entonces que descansar. Bueno, es su mejor argumento jurídico, porque sería lo único a lo cual podrían recurrir. Entonces, ese tipo de reformas o de modificaciones creo yo que harían que la transformación del Tribunal Constitucional de Tercera Cámara, que en definitiva terminaría pasando igual, esa es mi opinión, pero sería un proceso mucho más largo y entonces podríamos ir viendo cómo se desarrolla en el camino. Tenemos la última pregunta siempre y cuando, Fernando, tengas tiempo tú. Cuéntanos. Démosle, yo tengo una cosa después, pero démosle, como vamos a dejar a Luis con su pregunta. Ya, Luis, por favor, tu pregunta. Hola, mira, mientras respondía la pregunta del Tribunal Constitucional o te iba el tema hacia eso, respondiste la pregunta. Pero igual me cabe la duda con respecto al otro tema que hablaba sobre las 3/4 partes para, por ejemplo, el tema del agua ya no quedaría dentro de la Constitución. En este caso, si se discutiera el tema del Tribunal Constitucional y no hubiera acuerdo entre los constituyentes, ¿pasaría que no quedaría el Tribunal Constitucional funcionando o tendría que, dentro de esos constituyentes que están viendo este tema, crear otro órgano? ¿Qué pasaría ahí? Porque la otra pregunta me la respondiste, la idea mía era poner no sé, a un montón más de gente en el Tribunal Constitucional y después hacer un sorteo para que no pase
justamente lo partidista que se traduce este Tribunal Constitucional, porque en el fondo siempre estamos hablando de que el Tribunal Constitucional siempre hay más de derecha que de izquierda, o de otra, otro tipo de experiencia. Sí. El tema es que siempre sabemos que vamos a perder en el Tribunal Constitucional, bajo el estándar de miembros que tiene. Esa era como mi pregunta. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional si no hay acuerdo dentro de los constituyentes? Bueno, esa es la enorme diferencia que hace que sea 2/3 desde una hoja en blanco y 2/3 para una reforma constitucional. Porque si nosotros quisiéramos a través de la reforma constitucional cambiar el Tribunal Constitucional, por ejemplo, eliminar el control preventivo, por ejemplo. Si se presentara mañana una reforma para eliminar el control preventivo, la derecha simplemente diría no. Y ellos son minoría. Pero como ellos dicen no se logran los 2/3. Y como no se logran los 2/3, no hay reforma constitucional. Y como no hay reforma constitucional, el tribunal que tenía competencia preventiva sigue teniendo competencia preventiva. ¿Se dan cuenta? Si no se logran los 2/3, la regla que venía sigue. Y eso quiere decir la regla que le conviene a la derecha, porque es la constitución de la derecha, solo se cambia en la medida en que la derecha, al cambiarla, consiga algo que le gusta más. Y por eso, durante los últimos 30 años, pese a todas las reformas constitucionales que ha habido, no ha habido nueva constitución. Pero en la Convención Constitucional no va a ser así. En la Convención Constitucional va a ser desde una hoja en blanco. No partimos del tribunal como está. Partimos de una hoja en blanco, donde no hay tribunal. Entonces, o nos ponemos de acuerdo por 2/3 sobre las características del nuevo Tribunal Constitucional, suponiendo que vaya a haber uno, o la Constitución no va a contener Tribunal Constitucional. ¿Me entiende? Entonces, si no hay 2/3 para que el nuevo Tribunal Constitucional tenga competencia preventiva, lo que va a pasar no es que sigue lo que hay, es que no va a tener competencia preventiva. Esa es la enorme diferencia que hay entre 2/3 para la reforma constitucional y 2/3 desde una hoja en blanco. Por eso yo creo que lo que uno podría pensar que es el riesgo más grave de los 2/3 es que lo que yo decía antes, ¿no? Que la derecha simplemente se negara y lo impidiera todo. Y por eso yo decía, esa arma es verdad, es fuerte, pero es demasiado fuerte, es como una bomba nuclear. Y cuando uno tiene una bomba nuclear, bueno, es bien difícil usarla. Precisamente por eso, Luis. Perfecto. Bueno, estamos en el final ya. Quisiéramos agradecerte de nuevo, Fernando, por tu tiempo. Quería agradecerle también a todos los miembros de la filial que pudieron conectarse hoy día. Y nada, pues muchas gracias por tu tiempo y espero que te vaya bien en las próximas elecciones. Eso. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Gracias a la filial 19 de abril por la oportunidad para conversar con ustedes. Ya, pues, Gracias, aquí harta duda. Muchas gracias, Fernando. Que te vaya bien. Fernando. Chao, chao. Suerte. Chao, gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Suerte.